Vamos a irnos a mala suerte, supuestamente. Bueno, entonces vamos a hablar de ese proceso de traducción, es la síntesis de una nueva proteína. Vamos a hablar del código genético y también vamos a considerar la estructura de los ribosomas, ¿ya? Descifrar qué es el código genético, qué características tiene, cómo se decodifica esa información en esos codones que tiene el RNA mensajero, qué estructura tienen los ribosomas tanto en eucariotas como en procariotas, qué características tiene este proceso, qué etapas, cómo se lleva a cabo este proceso de traducción en eucariotas y cuál es ese proceso de inhibición de la traducción. Entonces, estamos hablando de esta etapa de la expresión genética. Cuando decimos que un gen se expresa, quiere decir que ese gencito se está transformando de acuerdo a la información que codifica en una proteína, ¿ya? ¿Dónde se lleva a cabo ese proceso? En realidad en el citosol, a nivel de estos puntitos que son esos organelos ribosomas. Estoy hablando del retículo endoplasmático rugoso. Entonces la información que sale del núcleo a través del RNA mensajero va a ser dirigida a estos organelos porque allá se lleva a cabo la síntesis de una proteína. Debo aprovechar que la proteína, una vez producida, va a generar procesos o transformaciones post-traduccionales, ¿ya? Y puede ir al retículo endoplasmático o en el aparato de Golgi, en el complejo de Golgi, como vemos acá, o en el retículo endoplasmático liso, sufrir una serie de modificaciones ahí, la proteína. Entonces, de todos esos detalles vamos a hablar de cómo se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, vemos de que acá, por ejemplo, tengo una célula eucariota. ¿Por qué? Porque tiene una membrana nuclear. Y hemos explicado la clase anterior, es allá donde se lleva la replicación y también ese proceso de transcripción. Es decir, la generación de ese RNA mensajero, ¿no? El cual, ¿por qué decimos mensajero? Porque transporta esa información, ¿dónde? A los ribosomas. ¿Para qué? Para que se sintetice esa proteína, es decir, la secuencia de aminoácidos está codificada en esa secuencia de nucleótidos del ADN. ¿Qué necesito para este proceso? Necesito RNA ribosómicos. ¿Dónde están esos RNA ribosómicos? En los ribosomas. ¿Qué necesito? RNAs de transferencia. ¿Qué función tienen estos RNAs? Transportar los aminoácidos hacia los ribosomas para que allá se polimerice y se forme ese enlace peptídico de acuerdo a una secuencia determinada que guía nuestro RNA mensajero. ¿Ya? Y se necesitan muchas proteínas, muchos factores en este proceso, por tanto es mucho más complejo que ese proceso de replicación y de transcripción. O digo, sí, transcripción. Decodificar, ¿qué quiere decir? Hacer de que la información que se tiene en ese gen, vamos a decir en este caso dijimos la exocinasa, cuando necesito yo producir exocinasa, esa proteína, es cuando tenemos altas concentraciones de glucosa, ¿verdad? Porque es parte de la vía glucolítica. ¿Cuál es la función de esta enzimita? Transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, el ADN, ese gen que codifica para esta enzima, se va primero a transcribir. Eso quiere decir se está transformando en un RNA mensajero. La secuencia, si veo acá, siempre la secuencia en dirección 5', 3', no olvidemos, en el ADN es la secuencia codificadora o la hebra codificadora. Va a ser idéntica a la secuencia de nuestro RNA mensajero. No olvidemos que el RNA mensajero también se sintetiza en dirección 5', 3'. Entonces, si yo comparo la secuencia de este triplete ATA, aquí es, en vez de timina, se incorpora el uracilo. Y la secuencia va a ser la misma, ¿ya? Entonces, esta secuencia del RNA mensajero va a codificar para un aminoácido.
en este caso, ¿para qué aminoácido está codificando ese triplete? Para una isoleucina, porque es AUA. Por tanto, necesito que un RNA de transferencia transporte el aminoácido isoleucina y vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso de polimerización de estos aminoácidos a través de ese enlace peptídico y elongar la cadena polipeptídica. Si recordamos, el RNA de transferencia tenía en el brazo A el anticodón. Entonces es esa secuencia que en este caso A a G codifica para un aminoácido y va a transportar, entonces en este caso la fenilalanina. Si yo veo acá A a G en el código genético, vamos a ver luego que se codifica para la fenilalanina. ¿Qué es lo que necesito para sintetizar una proteína? Esos 20 aminoácidos que conforman la estructura de estas biomoléculas. Y ¿qué es lo que codifica esos aminoácidos en el RNA mensajero? Los nucleótidos, ¿no? ¿Y cuántos nucleótidos tenemos en esa secuencia del RNA mensajero? 3, o digo 4. Nucleótidos de adenina, nucleótidos de timina, de uracilo y de guanina. Y si nosotros consideramos 3 nucleótidos, este es un codón, ¿ya? 3 nucleótidos conforman un codón. Entonces, si yo hago matemáticamente 4 codones elevado a la potencia 3, y nosotros hacemos el cálculo matemático, esto da lugar a 64 codones. Entonces, en nuestro código genético, esos tripletes codifican para 64 codones, ¿ya? No olvidemos entonces en el RNA mensajero cada 3 unidades que es un codón. Y cada codón, ¿para qué está codificando? Para un aminoácido determinado, ¿ya? Entonces, viendo acá nuestro código genético, hace rato no recuerdo cuál era la secuencia. Pena, no va atrás, chicos, no quiere ir la computadora, es una pena. Bueno, no recuerdo hace rato, fenilalanina, vamos a buscar aquí fenilalanina. Fenilalanina puede ser el codón que codifica para fenilalanina UUU o UUC. Entonces, cualquiera de estos que se encuentre ahí en la secuencia del RNA mensajero va a codificar para ese aminoácido. Si nosotros observamos de los 64 codones que hemos indicado, 3 codones son codones stop. Y estos 3, o codones de parada se llaman. ¿Cuáles son? UAA, UAG y UGA. ¿Para qué nos van a servir estos codones? Para indicarnos que es el lugar donde estos se ubican o se encuentran, tiene que frenar y tiene que terminar ese proceso de traducción. También tenemos un codón de inicio, que es AUG. Y este codifica para metionina. Entonces, en toda proteína que se vaya a sintetizar, el primer aminoácido que se incorpora es la metionina. Y el resto, si nosotros vemos aquí, son 4, ¿no? 3 codones stop, un codón de inicio, y los otros 60 codifican para aminoácidos. Si yo veo acá, por ejemplo, la prolina, que codifica estos 4 codones, CCU, CCC, CCA y CCG. Si yo hago el cambio, la mutación, la modificación en cualquiera de estos, si por ejemplo yo mutaría y hago el cambio de uracilo por citosina, sigo siendo prolina. Si el uracilo cambia por adenina, el nucleótido de adenina sigue codificando para prolina.
Si uracilo cambio por guanina, siempre va a seguir siendo prolina. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cambio, esa mutación no va a alterar la información, es decir, la secuencia de aminoácidos. Pero si nosotros modificamos esta segunda, en vez de C vamos a poner U, entonces CUU ya va a codificar para la leucina. Y por tanto el aminoácido que se va a incorporar no va a ser la prolina, sino la leucina. Y eso está generando un cambio, una modificación. En algunos casos es significativa y en otros no. Hace rato dijimos, sigue siendo prolina, por tanto ese cambio, esa mutación no es significativo. En cambio, en este caso sí estamos haciendo de que prolina se cambie por leucina. Y de igual manera, si se modifica este tercer nucleótido, esa mutación o ese cambio es mucho más significativo, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta acá sobre lo que es el código genético, chicos? Hola. ¿Me escuchan? Bueno, algo que debemos saber, ese código no se superpone. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos aquí con A o C, no va a venir acá y va a empezar nuevamente a partir de este nucleótido, sino cada 3 es un codón. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay superposición, ¿ya? Es casi universal. ¿Por qué? Porque es idéntico en bacterias, en otros seres. Hay muy pequeñas diferencias. Por ejemplo, si yo menciono el código genético universal, UAG es un codón stop, es un codón de terminación. En cambio, en este caso, código genético mitocondrial, eso codifica para testosterona. El triplete AUA codifica para isoleucina. En cambio, en el código mitocondrial, esto codifica para el codón de inicio. ¿Recuerdan que era el codón de inicio? La metionina. Y AGA, eso codifica para arginina. En cambio, en el código mitocondrial, ese triplete codifica para un codón de terminación. Y esas serían las pequeñas diferencias que existen entre el código genético universal y el código genético mitocondrial. Entonces, algo que no tenemos que olvidarnos, porque ahora se está hablando mucho de lo que es genética, de biología molecular. Cuando nosotros hagamos el análisis de la secuencia, en realidad de un RNA mensajero donde encontremos AUG, eso significa que es un codón de inicio y esto codifica, como dijimos, para ese aminoácido metionina. También se ve en procariotas, no así en eucariotas, puede existir GUG y este triplete, este codón codifica para valina y también es el codón de inicio en el caso de procariotas. No olvidemos, en el caso de eucariotas solo tenemos a AUG como codón de inicio. Y los codones de terminación, tanto en procariotas como en eucariotas, son UAA, UAG y UGA. Es importante conocer eso porque haciendo el análisis de las secuencias de un RNA mensajero, ahora que hay muchas enfermedades genéticas, pues sobre todo para ver cuál es la modificación que se está generando en una secuencia y poder a través de paquetes analizar, nosotros tenemos que tener esas consideraciones importantes, ¿ya? Porque a partir de la secuencia de un aminoácido podemos descifrar la secuencia de nucleótidos en el RNA y la secuencia de nucleótidos en el ADN. ¿Qué pasa si yo muto un aminoácido por otro? Hace rato hemos indicado, puede ser este significativo o no significativo. Mismo en el aminoácido que se muta, en algunos casos la mutación de un aminoácido, si yo muto un aminoácido no polar por otro no polar, puede no influir en la conformación y la función de una proteína. Pero si el cambio se hace de un aminoácido polar por un aminoácido apolar, ya hace rato ya hemos explicado, principalmente en la segunda base,
o en la tercera, esto sí va a ser significativo, ¿ya? Hemos visto que en la primera base no es significativo porque he demostrado hace rato, haciendo el cambio inclusive de cualquiera de esos nucleótidos va a seguir codificando para prolina, como ya explicamos hace rato, ¿ya? Decodificar, entonces, ¿qué quiere decir? Convertir ese lenguaje, esa secuencia de nucleótidos que tenemos, ¿dónde? En nuestro ADN. ¿En qué cosa? En una secuencia de ribonucleótidos que se tiene en el RNA mensajero. Y posteriormente esto se va a traducir ¿en qué? En una secuencia de aminoácidos que viene a ser la estructura de una proteína. Entonces, decodificar significa convertir ese lenguaje en otro. Es decir, a esto me refiero al decir fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, el genotipo está en el ADN. En cambio, el fenotipo es la conformación de esa proteína que nosotros estamos generando. Bueno, ahora vamos a estudiar a los ribosomas. Ha sido George Palade el que a través del microscopio electrónico ha visto esos gránulos en el retículo endoplasmático. Y también sabemos que son los más abundantes y están presentes tanto en vegetales como en animales. Encontramos también en bacterias, en hongos, en mitocondrias, en cloroplastos, ¿ya? ¿Dónde se encuentran estos ribosomas? En el retículo endoplasmático en eucariotas, ¿no? Entonces, ¿qué compone un ribosoma? Compone una subunidad menor y una subunidad mayor, ¿ya? Y en la subunidad mayor vamos a ver que existen RNAs ribosómicos con actividad enzimática. La peptidiltransferasa, por ejemplo, en eucariotas es el 23S RNA. ¿Cuál es la función de esta peptidiltransferasa? Hacer de que el aminoácido de la región aminoácil de la unidad menor del ribosoma sea transferido a la región peptidil y además al hacer esa transferencia, esta enzimita lo que está haciendo es unir esas dos moléculas a través de un enlace peptídico. Y entonces esa molécula es una ribosima, es RNA y tiene esa función catalítica, no es una, en realidad, proteína en sí, sino es un RNA. Y vemos la estructura entonces de nuestro ribosoma. En el caso de procariotas, la subunidad menor, esta que está en un color un poquito amarillo, es la subunidad 30S, y la subunidad mayor que está en celeste es la 50S. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en la subunidad mayor? Principalmente las actividades enzimáticas. En este caso, ya acabo de explicar, la peptidiltransferasa, esa enzimita que forma los enlaces peptídicos, y necesitamos también una GTPasa. ¿Qué función tiene esta enzima? Romper ese GTP para generar energía. ¿Para qué esa energía? Para formar ese enlace peptídico. Bueno, aquí vemos el ribosoma, por lo que podemos ver, recordamos las clases anteriores, hablamos de cuáles son esos ribosomas en procariotas, se conoce como 70S. ¿Por qué 70S? Porque ese es su coeficiente de sedimentación de los ribosomas en procariotas. ¿Y qué subunidades tiene? La mayor, 50S, la menor, 30S, y que al unirse ambas van a formar este ribosoma que conocemos como 70S. Repito, esa S que nos está mostrando el coeficiente de sedimentación. Si recordamos y hablamos de esto, en la subunidad mayor que tenemos diferentes RNA ribosómicos, 5S, 23S, tenemos también las proteínas, en este caso, desde L1 hasta L34. Entonces, 34 proteínas que encontramos ahí. En el RNA ribosómico 16S tenemos 21 proteínas
y se simbolizan desde S1 hasta S21. Esa sería entonces la estructura de un ribosoma procariota. En cambio, en un eucariota, el ribosoma completo es 80S. Ese es su coeficiente de sedimentación. ¿Y qué compone? Igual que en el caso anterior, el ribosoma siempre va a estar conformado por la subunidad mayor 60S, la subunidad menor 40S. ¿Qué tenemos en la subunidad mayor 60S? El RNA ribosómico 5S, el RNA ribosómico 58S, el RNA ribosómico 28S. ¿Y cuántas proteínas están asociadas a esta estructura? Aproximadamente 50 proteínas. Ya hemos dicho cómo se simbolizan esas proteínas desde L1 hasta L50. Y en la subunidad menor que tenemos el RNA ribosómico 18S y se unen a esta estructura unas 35 proteínas aproximadamente, y es decir, de S1 a S35. Entonces, estos ribosomas son las unidades fundamentales en ese proceso de traducción y cumplen una función principalmente catalítica, porque ya hemos explicado dónde están esas actividades enzimáticas en la subunidad mayor. Entonces, vamos a hablar de ese proceso mediante el cual la secuencia genética del RNA mensajero se traduce en esa proteína que tiene una secuencia específica de aminoácidos. Entonces, el transcrito es el genotipo y la proteína va a ser el fenotipo de cuando hablamos de expresión genética de la información, ¿ya? ¿Dónde se lleva a cabo? Ya hemos explicado esa traducción en los ribosomas específicamente. ¿Dónde están los ribosomas? En el retículo endoplasmático. El rugoso se llama porque están presentes ahí. Y estos están en el citosol. ¿Cuál es la principal función de este proceso? La polimerización de ¿qué cosa? De aminoácidos. Y este proceso de biosíntesis de la proteína es en una sola dirección, es unidireccional. Siempre va a ser nitrógeno terminal, carboxiterminal. Esa es la dirección, ¿ya? Y eso viene, no olvidemos cómo se forma el enlace peptídico entre el grupo amino y el grupo carboxi. Entonces, este enlace al conformarse, y en este caso es el extremo carboxilo el que se va a unir con el extremo amino de este otro aminoácido y vamos a tener la conformación de ese enlace peptídico. Entonces, ¿qué queda? Un extremo nitrógeno terminal y el otro extremo carboxi terminal. Por eso cuando hablamos de una proteína decimos una proteína tiene un extremo N terminal y el otro extremo es carboxi terminal. Y este proceso es colineal, es decir, en relación a ¿qué? A la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero. Sabemos muy bien que este tiene una dirección 5', 3' y la polimerización de aminoácidos entonces va a llevarse a cabo en ese sentido, nitrógeno terminal, carboxi terminal, ¿ya? Este proceso es gradual. En realidad necesitamos una serie de procesos que el ribosoma se libere de la unidad mayor, deje libre sus unidades aminoácidicas, peptídicas y ¿por qué? Porque allí se va a llevar a cabo esa polimerización de aminoácidos. ¿A qué está acoplado este proceso? A la hidrólisis de nucleótidos trifosfato. En este caso, ¿de quiénes estoy hablando? ATP. Se va a necesitar el ATP para unir el aminoácido a la RNA de transferencia y se va a necesitar GTP para unir un aminoácido con otro y formar ese enlace peptídico. Entonces, este proceso está acoplado a la hidrólisis de esos nucleótidos trifosfato que van a ser los generadores de energía. Tiene un orden. ¿Qué es lo que da el orden? Los codones. ¿Dónde están estos codones? Ya hemos dicho en el RNA mensajero. ¿Qué orden le van a dar?
el orden de cómo se van a incorporar esos aminoácidos para conformar esa secuencia de esa estructura de esa proteína específica. En este caso, para el ejemplo que estamos sintetizando, nuestra proteína hexocinasa. Entonces, ¿qué necesitamos para generar la traducción? Varias cosas. Diferentes RNAs, el principal que ya hemos mencionado ahorita, el que está en realidad transportando la información genética del núcleo a los ribosomas, es el RNA mensajero. ¿Qué necesitamos? Los diversos RNA ribosómicos que se encuentran ¿dónde? En los ribosomas. ¿Qué necesitamos? Al RNA de transferencia. ¿Qué es lo que este va a hacer? Como vemos acá en el ejemplo, que está transportando un aminoácido. ¿Y cuál es la enzimita que en realidad une a ese RNA de transferencia, este aminoácido? Es la aminoácido RNA de transferencia sintetasa. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos varios factores de inicio de la transcripción, factores de elongación, necesitamos varios factores de terminación, es decir, varias moléculas proteicas que están participando en este proceso. Necesitamos también enzimas en la GTPasa, la peptidiltransferasa, la aminoácido RNA sintasa. Entonces, no olvidemos, estoy mencionando varias enzimas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Nucleótidos trifosfato. ¿Cuáles? GTP, ATP. ¿Qué necesito? Aminoácidos. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos se van a ensamblar formando sus puentes, enlaces peptídicos y haciendo de que entonces se conforme la estructura de esa proteína. ¿Qué necesitamos? Los ribosomas, porque es ahí donde se van a llevar a cabo este proceso. Y de esa manera, entonces, nuestro RNA mensajero, que es lo que tiene esa secuencia de nucleótidos y cada triplete que está codificando un codón, y cada codón, ¿para qué codifica? Para un aminoácido, ¿sí? Aquí tenemos. ¿Qué etapas tiene? Igual que en los procesos anteriores, tiene una etapa de preinicio, inicio, elongación, terminación, y la proteína sufre también una serie de procesos post-terminación. Entonces vamos a describir lo más importante no a detalle porque es complejo. ¿Ya? En el proceso de preinicio, en primer lugar, ¿qué va a suceder? Que el aminoácido se active. Es decir, tiene que sufrir un proceso para que éste se una a ese RNA de transferencia. Entonces vamos a hablar de que la enzimita que se encarga de unir ese aminoácido al RNA de transferencia es la RNA aminoácido sintetasa. Y tenemos tres tipos, la de tipo 1, que es monomérica, la de tipo 2 homodimérica y la de tipo 3 es tetradimérica. ¿Ya? Entonces, dependiendo al tipo al que pertenezcan, estos van a transportar diversos aminoácidos. No olvidemos que hay un RNA de transferencia específico para cada aminoácido. Vemos acá el extremo en el RNA de transferencia, TCA, que tiene el oxidrilo libre. Y es ahí donde se va a unir, ¿quién? El aminoácido. ¿Y quién hace esa reacción? Esta enzimita, RNA aminoácido de transferencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Formando ese enlace ester y el cual le va a permitir entonces recoger ese aminoácido del citosol y llevar hacia los ribosomas para ensamblar esa nueva proteína. Como vemos acá, entonces son varias reacciones. No les voy a complicar con todos los procesos que se están llevando. Lo único que sí me interesa es que ustedes vean el ATP que se está utilizando acá, es gastando 2 moléculas de ATP. Entonces, esta reacción donde la RNA aminoácido de transferencia está uniendo al RNA de transferencia el aminoácido, usa a 2 moléculas de ATP.
Ya, vamos a poner 2 ahí para que esté más clarito. Y ¿cómo se llama? Repito, la enzima aminoácido RNA sintetasa. ¿Ya? Entonces, es así que esta enzima tiene ese rol. ¿Por qué hablo de esta enzima? Y especifico porque vamos a ver que van a haber medicamentos que van a actuar inhibiendo esta enzima. Y por tanto, si no se activa el aminoácido, no va a haber ese proceso de traducción. Entonces, vamos a mencionar posteriormente una serie de medicamentos que van a inhibir la actividad de esta enzima y por tanto están inhibiendo ese proceso de transcripción. Algo que debemos saber para detectar y diferenciar, por ejemplo, hemos dicho que tenemos un RNA de transferencia que tiene el codón, en este caso, anticodón, perdón, para la metionina. Y por tanto, ¿cómo nosotros diferenciamos? Simplemente a través de esta I que presenta esta molécula. Entonces, ¿eso que me está diciendo? Que este RNA de transferencia tiene ese anticodón, pero en este caso va a transportar esa metionina de inicio. En cambio, tenemos metionina en las proteínas también, ¿no? Entonces, puede este RNA de transferencia transportar metionina, pero en este caso no va a ser el codón de inicio. Ya hemos dicho el codón de inicio que es AUG, por tanto, el anticodón de este RNA de transferencia sería UAC, ¿verdad? Entonces, este RNA de transferencia que tiene ese anticodón UAC va a transportar metionina. ¿Y cómo sabemos qué metionina está transportando? Pues si tiene esa I pequeñita, está transportando la metionina que se va a agregar al inicio de la secuencia de esa proteína. En cambio, si tiene la M, que me está diciendo que esa metionina se va a incorporar en otro sitio que no es el inicio de la síntesis de esa proteína. Algo que también debemos saber en procariotas, esa metionina que ingresa además está formilada. Es decir, a través de una transformilasa, es una enzima que lo que hace es incorporar a esta metionina el N-formil tetrahidrofolato. Entonces, importante para la síntesis de esa proteína, el ácido fólico en los procariotas, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con la iniciación de este proceso? ¿Cómo se inicia? Importante el ensamblaje de ese conjunto de componentes que en este caso van a participar en ese proceso. Tenemos nuestro ribosoma, aquí está enterito, con la subunidad mayor y la subunidad menor, que es esta. Y aquí tenemos la subunidad menor. Entonces, en el ribosoma se va a ubicar, se va a fijar en esa subunidad menor el RNA mensajero, ¿ya? ¿Qué tiene el RNA mensajero? La secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto? Y esos nucleótidos, cada 3 que están codificando ese codón, es decir, la señalización para indicar qué aminoácido tiene que transportar el RNA de transferencia. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? El RNA de transferencia. ¿Qué tiene ese RNA de transferencia? Este anticodón, que es la secuencia complementaria a este codón. ¿Y qué está transportando? Un aminoácido. En este caso, el primer aminoácido que transporta es la metionina, ¿ya? Entonces, vemos de que acá en la subunidad menor hay la región aminoácido, la región peptidil, y la metionina de inicio se va a incorporar primero a la región peptidil y el segundo aminoácido se va a venir a incorporar a la región aminoácido. Y la enzimita que une eso y transloca, porque después vamos a ver de que son varios factores de inicio que se van a incorporar en estos procesos y van a iniciar este proceso de transcripción, ¿ya? Entonces, vemos de que acá el RNA de transferencia está transportando ese aminoácido, en este caso la metionina, y lo va a incorporar en la región peptídica, va a formar esa unión
y va a dejar libre la región aminoácil para que después la subunidad mayor se asocie nuevamente a esta subunidad menor y luego haga ese proceso de translocación y deje libre la región aminoácil para que el segundo RNA de transferencia transporte un aminoácido. Entonces, no olvidemos que hace rato ya he explicado, esto necesita GTP, esa fuente energética, para formar el enlace peptídico, porque después el segundo aminoácido va a unirse a este otro formando ese enlace peptídico. Necesitamos acá varias proteínas que actúan como factores que inician este proceso, ¿ya? ¿Y qué eventos se está llevando a cabo? Es complejo. Fijémonos aquí para iniciar. Primero se ha separado la subunidad menor, como les decía, tiene una región aminoácil y otra región peptidil, que se están uniendo diversos factores. En realidad, el factor F1 va a evitar que en esta subunidad se una a esta región el aminoácido, el primer aminoácido. ¿Recuerdan cuál se unía? La metionina. Entonces vemos que el ribosoma se está uniendo al RNA mensajero en la subunidad menor y prácticamente se acomoda ese triplete A o G que codifica para la metionina en la región peptidil. Y por tanto, el RNA de transferencia que va a transportar esa metionina formilada, porque estamos hablando de procariotas, y ojo, ¿quién va a permitir esa unión, ese reconocimiento? Este es factor de inicio F2, necesitamos energía GTP, y todo esto para permitir de que entonces la metionina vaya y se una en esta región peptidil, ¿ya? Entonces, son esos factores que van a participar en este proceso. Luego decíamos, se retiran los factores iniciadores de este proceso, se retira el GDP y se va a unir nuevamente la subunidad mayor formando ese complejo 70S. Y de esa manera, entonces, nuevamente va a haber una disociación de la subunidad mayor y va a repetirse el proceso, haciendo de que el segundo aminoácido que se transporte venga y se una aquí. Y posteriormente, ese proceso de la enzimita peptidiltransferasa va a hacer de que este péptido sea unido a este aminoácido y se forme ese enlace peptídico. Y de esta manera, este proceso se va a repetir N veces. Algo muy importante que tenemos que saber en la secuencia, cómo es que se reconoce dónde se va a iniciar este proceso, cuál es ese codón de inicio que hemos dicho nosotros, AUG, ¿no es cierto? Y también hemos dicho que podríamos tener ahí muy raramente, en este caso está GUC, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleótidos más allá, alto contenido de guaninas y citocinas, es decir, de purinas. ¿Y qué tenemos acá? ¿Con qué nombre se conoce a esta secuencia? Como secuencia Zaine del grano. Esa secuencia Zaine del grano está en el ribosoma, ¿no es cierto? Entonces, es así que se va a identificar esa secuencia y ¿quién está haciendo esa identificación? El RNA ribosómico 16S. Entonces, ¿qué es lo que va a tener este RNA ribosómico 16S? Secuencias complementarias, ¿no? Si aquí tengo guanina que se une, citosina, por tanto, tengo alto contenido de pirimidinas en el extremo 3' del RNA ribosómico 16S. En cambio, en el RNA mensajero que voy a tener, estas guaninas alfas comúnmente concentradas pueden estar separadas por 4 nucleótidos hasta 9 nucleótidos de este codón de inicio. Y es así que de esa manera, entonces, como podemos ver acá,
tenemos acá una diferencia de 4 nucleótidos, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucleótidos, acá si me pongo son 8, entonces estamos separando y tenemos las secuencias de diferentes moléculas, ¿no? Esta, por ejemplo, este RNA mensajero codifica es el gen ARAB, el gen GALC, LAC-I, LAC-Z. No nos olvidemos, les he dicho, en minúsculas se simbolizan a los genes. ¿Qué encontramos en el RNA mensajero? Los codones, ¿no? Los nucleótidos. En cambio, en la proteína que vamos a encontrar aminoácidos. Si yo quisiera descifrarla, ¿cómo nombraría este gen como proteína? La nombraría como ARAB. Entonces, en ese caso ya no estoy hablando de un gen, sino estoy hablando de la proteína ARAB, que en este caso es la proteína que está presente en esa bacteria y tiene esta secuencia. Entonces, GAL-I, si nos fijamos, tienen esta secuencia bien parecida cerca al codón de inicio. De esa manera, cuando nosotros trabajemos con biología molecular, que está muy de moda ahorita, si se dedican a esto, entonces esto nos permite descifrar esas secuencias y dónde se está iniciando esa secuencia de nucleótidos para codificar la secuencia posteriormente de una proteína, ¿sí? ¿Qué va a venir ahora? Ese proceso de elongación, es decir, que se va a repetir este proceso varias veces y de esa manera se va a sintetizar. Me voy a inventar porque la verdad no sé cuántos aminoácidos tiene la hexocinasa, suponiendo que tiene 50. Entonces, tengo que tener 5 por 3, 150 nucleótidos en ese RNA mensajero y está codificando esos 50 nucleótidos para esos 150 nucleótidos para esos 50 aminoácidos y van a conformar esa proteína, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos la subunidad mayor, la subunidad menor, que tiene la subunidad menor, estas regiones A, que significa la región aminoácidica, la P, la región peptídica, y la E es el sitio de expulsación. Es decir, a través de esta región, ¿qué es lo que se expulsa? La nueva secuencia polipeptídica de la proteína, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? El RNA mensajero. ¿Y qué tiene esos codones? En este caso, el UAG es el codón de inicio y este codón es parte del RNA de transferencia. Entonces, ¿qué está transportando este RNA de transferencia? Una metionina. Y no olvidemos, hemos hablado de la peptidiltransferasa. Esa molécula es un RNA, es una ribosima, y esta es responsable de formar, ¿qué cosa? Esas uniones peptídicas en la estructura de una proteína y unir esos aminoácidos. Entonces repetimos el proceso, ¿no? Un RNA de transferencia, ¿qué va a hacer? Va a unir el aminoácido a través de ¿qué? De la RNA aminoácido de transferencia. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Factores elongadores, el F2, por ejemplo, que en este caso va a permitir entonces que ese aminoácido se una al RNA de transferencia y transporte y lleve, ¿y dónde va a unir? A la región aminoácido en el ribosoma, como ya hemos explicado. Luego esa enzimita, la peptidiltransferasa, lo que está haciendo es transferir este aminoácido a este otro que se encuentra en esta unidad peptídica y generar el enlace peptídico. A eso se conoce como translocación. ¿Qué está haciendo? Además, el RNA, el ribosoma está recorriendo y haciendo la lectura, dándole la información a la RNA de transferencia para que transporte los aminoácidos y de esa manera este proceso va a, entonces, ¿cómo se llama? Llevarse a cabo varias veces hasta sintetizar la nueva proteína. Entonces, ¿cuál es? En este caso estoy hablando del 23S-RNA, ese ribosoma que está en la subunidad mayor, es parte de los procariotas,
es la peptidiltransferasa. No olvidemos. ¿Cuál es la función de esta enzimita? Formar el enlace peptídico. Es decir, está uniendo la parte amino con el grupo carboxi del otro y generando, ¿qué cosa? El enlace peptídico. Vemos aquí grupo amino con el grupo carboxilo y forma el enlace peptídico. Y algo muy importante que tenemos que indicar es de que varios ribosomas se unen, es decir, se forma un polirribosoma porque son varios los que van a estar encargados de llevar a cabo la síntesis de esa proteína. Y un RNA ribosómico puede producir varias proteínas, no es una sola proteína que va a producir, necesitamos bastante cantidad de proteína. Entonces se sintetiza, nuevamente se montan en este extremo otros ribosomas y vuelven a sintetizar la proteína. Y así van a repetir varias veces hasta que el RNA mensajero sea destruido, ¿ya? Entonces, varios factores de elongación, se necesita ese GTP para generar energía y formar ese enlace. Vemos aquí una fotografía en realidad electrónica donde esta es la secuencia de la RNA mensajero y varios ribosomas están al mismo tiempo llevando a cabo la polimerización de aminoácidos y formando varias proteínas, bastante cantidad de proteínas, ¿ya? Entonces, muchos ribosomas leen ese RNA mensajero y van a sintetizar al mismo tiempo muchas proteínas de exocinasa. No es una sola estructura proteica. Y ya explicamos hace rato, ese proceso de translocación es que el aminoácido va a ser transferido de esta unidad a esta y esta está al revés. No sé por qué hay dos aquí. Está al revés, a veces las imágenes, debería estar este acá y este otro, uno solo, y de aquí a acá, como vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, ese aminoácido se une a este y está siendo translocado y dejamos libre la región aminoácil para que un nuevo RNA de transferencia vaya a trasladar, en este caso, el tercer aminoácido y formemos ese enlace peptídico. Y de esa manera, entonces se sintetiza la proteína. Decimos que el RNA mensajero en procariotas es policistrónico. Ya hemos dicho qué estructura que reconoce prácticamente ese RNA ribosómico tiene la estructura Zaine del grano, que es rica en guaninas o purinas. Y en cambio en eucariotas es monocistrónico. Cuando digo policistrónico, este RNA mensajero está codificando para varias diferentes proteínas. Por ejemplo, el operón de la urea va a codificar para 5 proteínas. En cambio, en eucariotas, no, un gen codifica una enzima. Un gen tiene su promotor, por tanto, el RNA mensajero de procariotas, si recordamos que tenía en el extremo 5' su caperuza, que era la caperuza, la guanosina metilada. Entonces, el RNA ribosómico en la subunidad menor, ¿cómo se llama en eucariotas? 40S, ya no es 30S. Y la subunidad mayor, ¿cómo se va a llamar? 60S. Entonces, el RNA ribosómico en la subunidad menor está reconociendo, en este caso es 16S, si recordamos, la secuencia del RNA mensajero, ¿no es cierto? ¿Y cómo reconoce el codón de inicio que es AUG? Porque está cerca o próximo a la caperuza, a este capuchón. Esa es la señal en eucariotas que va a decir que el codón de inicio es este, porque está próximo al capuchón. En cambio, en bacterias, esto va a estar cerca a esa secuencia Zaine del grano que hace rato ya les he explicado qué cosa. Y bueno, a medida que se va sintetizando esa nueva cadena de aminoácidos, estos van a empezar a interactuar generando pliegues y esa conformación tridimensional de esa molécula proteica.
¿Y qué pasa cuando termina? Cuando durante ese proceso de polimerización que están haciendo esos ribosomas, pues se encuentran con los codones de terminación. ¿Cuáles son? El UAA, el UAG y UGA. Por tanto, ese proceso de polimerización va a seguir ¿hasta dónde? Hasta llegar a encontrar ese codón de parada. ¿Y qué es lo que nos permite identificar esos codones de parada? Estos factores de terminación. Son 3, FL1, FL2, FL3. FL1 que reconoce al codón, esto UAA, UAG. FL2 a quien reconoce al codón, esto UAA, UGA. Y el factor FL3 más es un factor estimulante de ese proceso de terminación de la traducción. Entonces, hemos visto varios factores que van reconociendo, entonces esos se van a fijar, esos factores liberadores a esos codones stop, y lo que van a hacer es de que la proteína polipeptídica se libere, los RNAs de transferencia se liberen de la unidad menor, se liberen los factores, y de esa manera tenemos entonces nuestra proteína sintetizada, donde en los ribosomas, y ahí finaliza ese proceso. Sin embargo, sabemos muy bien que estas proteínas sufren una serie de modificaciones, ¿no? Entonces, van a posterminación estas proteínas para ser funcionales, ser modificadas. ¿Y cuáles son esas modificaciones post-traduccionales? Eliminar ese grupo formilo que hace rato mencionamos, se unía a la metionina, ¿no? Entonces necesitamos eliminar ese grupo formilo. En algunos casos, en la proteína se libera una secuencia de aminoácidos en la región N-terminal, en otros casos, inclusive en la región carboxiterminal. Puede acetilarse la región N-terminal, y las acetilaciones se llevan a cabo en las lisinas, argininas y las histonas. Puede haber hidroxilaciones en qué tipo de aminoácidos, la lisina, la prolina, el colágeno, por ejemplo, es una molécula que hace eso, ¿no? En su conformación estructural. Pueden fosforilarse, ¿qué aminoácidos se fosforilan? Serina, tirosina, metionina, aquellos aminoácidos que tienen los grupos oxidilo principalmente, ¿no? Se puede formar puentes disulfuro entre cisteínas, puede haber metilación a nivel de lisinas argininas. Recuerdan, las enzimas que produce el páncreas se producen como simógenos, formas inactivas. ¿Qué van a hacer estos simógenos? Se van a dirigir hacia el intestino y van a hacer, a través de los cambios de pH, sus secuencias reducidas, van a liberarse ciertas secuencias, haciendo de que esas proteínas sean activadas. Entonces, en algunos casos, la proteína puede ser en realidad degradada parcialmente, pueden unirse unas proteínas a otras y generar proteínas poliméricas, pueden sulfatarse, pueden prenidarse, pueden glucosilarse. Entonces, varias modificaciones que llevan a cabo esas proteínas. Y donde en realidad esas proteínas, ¿dónde se van a dirigir? A diferentes lugares, ¿no? ¿De dónde? Del citosol. ¿Dónde van a ir? A las mitocondrias, a los peroxisomas, a los cloroplastos, al núcleo. ¿Quiénes son las que transportan proteínas que van a transportar a esas moléculas que se han sintetizado en el citosol, llevando a esos organelos, en algunos casos por translocación, por ejemplo? Ojo, van a ir al retículo endoplasmático. Luego se pueden dirigir a través de vesículas, y eso hace, por ejemplo, la ApoB100 en el caso de la VLDL, ¿no? Dirigirse luego al aparato de Golgi y ahí sufrir una serie de modificaciones, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son esas proteínas que siguen este camino de ir al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi? Son aquellas proteínas que se secretan afuera de la célula, aquellas proteínas que se van a secretar hacia la membrana, o aquellas que
se van a dirigir hacia los lisosomas. En cambio, las enzimas, por ejemplo, de la glucólisis, sabemos muy bien dónde se llevan a cabo la glucólisis en el citosol. Entonces, todas esas enzimas de esta vía metabólica se van a quedar ahí en el citosol, en el ribosoma prácticamente, donde han sido producidos para después cumplir esa función, en este caso en la isocinasa, de fosforilar a la glucosa y transformar en glucosa 6-fosfato. Y como ya hemos explicado, entonces las proteínas que se sintetizan en las células eucariotas sufren destinos diferentes y son todos aquellos que acabamos de mencionar. Ya una vez que entonces la proteína se ha sintetizado, esta va a sufrir modificaciones, se va a dirigir a diferentes organelos, a diferentes lugares para cumplir su función. Si es un receptor, pues va a quedarse en la membrana, ¿no? Vemos aquí, entonces, las proteínas que se han sintetizado en los ribosomas, en el citosol, son transportadas hacia diferentes organelos. Sin embargo, las que hace rato decía sufren esos procesos de transformación en el retículo endoplasmático y en el complejo de Golgi, son las proteínas que van a ser exportadas al exterior, las proteínas que van a dirigirse hacia la membrana, o las proteínas que forman parte del sistema vascular. Dentro de eso, ¿de qué proteínas estoy hablando? Las enzimas lisosomales. Las proteínas de exportación, ¿cuáles son? Las hormonas, ¿de qué naturaleza? Proteica, o las proteínas de matriz extracelular. En cambio, las proteínas de membrana, podemos hablar de los canales iónicos, o los receptores, ¿no? Los que se encuentran en la membrana celular, son las que van a ser modificadas, repito, tanto en el retículo endoplasmático como en el complejo de Golgi. Entonces, una serie de modificaciones que sufren: rupturas proteolíticas, glicosilaciones, hidroxilaciones, fosforilaciones, metilaciones, puentes de azufre. Y en eucariotas este proceso es mucho más complejo, necesitamos mayor maquinaria, mayores factores, y simplemente voy a pasar rápidamente, no olvidemos entonces varios factores y cómo nosotros iniciamos este proceso a partir de la pauta de lectura que va a iniciar ese proceso en el RNA mensajero. Varios factores, como ven, ese proceso de igual manera se lleva a cabo que en procariotas, solamente con un concurso de más factores, tanto de inicio como factores elongadores y también factores de terminación, ¿no? Ya hemos explicado, la proteína recién sintetizada sufre una serie de modificaciones y se dirige a diversos organelos. Bueno, quería terminar, chicos, pero estoy sobre la hora para ir a dar mis clases y no me da el tiempo. Voy a hacer esta grabación de esta parte, que es muy poquito, prácticamente son unas cuantas diapositivas, no es mucho. Y la próxima clase, lo más importante sobre los medicamentos. Pasaremos nomás clases después, el próximo martes, después de la semana, porque la próxima semana no habrá clases toda la semana. Las actividades están suspendidas, ¿ya? Ahí tienen alguna pregunta.